Muy bien, la semana pasada, como recordáis, estuvimos hablando de lo que era el material narrativo de los capítulos 1 al 11 del Génesis y estuvimos haciendo un poco la distinción entre lo que es historia, mito, leyenda y saga. Vimos un poco lo que era el tema de la historia y lo histórico. ¿Os acordáis que decíamos que aunque algo no se pueda encuadrar como histórico porque no tenemos un periodo de tiempo en el que se pueda circunscribir, sí sabemos que esos hechos que se cuentan son hechos reales? Es decir, hay una realidad independientemente de que esa realidad se pueda fechar en el tiempo. Lo que se ha contado es real y lo que la Biblia cuenta es real, ¿no? Como dice, hombre, esto lo creemos por la fe, como dice Hebreos capítulo 1, ¿no? Dice, por la fe creemos haber sido hechos los cielos y la tierra por Dios en el principio, ¿no? Es decir, hay cosas que nosotros aceptamos por la fe y la fe es la clave para creer que eso que está ahí escrito es un hecho real, que sucedió así, ¿eh? Aunque hayan pequeñas variaciones en cuanto a la forma de contarlo, a la forma de transmitirlo a la gente, para que lo pudieran entender en su época, pero el hecho real está ahí, ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es lo mítico. El diccionario Salvat define el término mito de la siguiente forma. Estamos en la página 35. Dice, ficción alegórica, generalmente en materia religiosa, la cual tiene una fuerza creadora e incluso mágica, en que queda impregnado el pueblo que la crea, rigiendo su vida y conducta. Invención, fantasía. Es decir, fijaos que la definición de un mito es que es una ficción alegórica, es una comparación, una imaginación que tú te haces, es una fantasía, es una invención, ¿no? La enciclopedia Espasa Calpe agrega además, intento de explicar la realidad mediante relatos verosímiles pero indemostrables, ¿eh? El mito puede ser religioso o literario. Es decir, hablamos de que el mito puede estar relacionado con la religión o también puede ser un mito, un personaje, digamos, de cualquier escrito, una novela. Pongamos por caso, Don Juan Tenorio. ¿Existió Don Juan Tenorio? Pues probablemente no. Pero Francisco de Zorrilla construyó una novela alrededor de un conquistador de Sevilla que, es decir, que era famoso en esa época. Y se creó el mito de Don Juan Tenorio, que era aquel que seducía a todas, desde las doncellas más guapas y más ricas hasta las monjas, ¿no? Es decir, tú quizás no sabes mucho del tema de Don Juan Tenorio, ¿no? Entonces, por eso se menciona aquí que el mito puede ser generalmente o religioso o también literario, cuando un personaje se eleva a la categoría de persona histórica. ¿Entendemos? Entonces, esa es una de las cosas. Recogiendo ambas definiciones, encontramos que un mito en el mundo religioso sería un intento de explicar algo a través de una invención o fabulación que más tarde afecta a la gente que lo ha creado y a aquellos directamente relacionados con ellos. En este caso, a todos los que lo admiten como una verdad indiscutible. Es decir, uno crea una historia y esa historia llega a formar parte
de la cosmovisión. ¿Os acordáis de lo que era el término cosmovisión? Todo el entendimiento de lo que era la vida, la relación con Dios, con el pecado, con todo lo demás, de la cosmovisión de un pueblo, llega a formar parte de la cosmovisión de un pueblo y eso ya te encadena, te atrapa. Es decir, ese mito que se ha formado se convierte para ti en una cadena, ya no te puedes desprender de él. ¿Sí? Entonces, al acercarnos a los capítulos iniciales del Génesis, no nos podemos sustraer de la opinión de gente muy formada en todos los campos del saber, que no tienen pelos en la lengua para indicar que estamos ante una colección de mitos antiguos registradas por los judíos, tomando como modelos mitos semíticos mucho más antiguos. Es decir, historiadores, biógrafos, paleógrafos, gente seria, dicen que los primeros 11 capítulos del Génesis están muy marcados por los mitos de otras culturas de los alrededores y que afectaron en mucho el entendimiento de lo que luego se convertiría en una realidad, pero que tiene un trasfondo mítico. Es decir, está basado en algo que otros crearon como un mito. ¿Eh? No obstante, aunque en el lenguaje popular el término mito tenga la connotación de algo inventado, como se ve en las definiciones de los diccionarios y enciclopedias, la realidad es que a la hora de enfrentarnos al texto bíblico no siempre es así, como expone muy acertadamente mi admirado amigo Juan Mari Tellería. Este es un teólogo bastante importante y es muy amigo mío, es decir, siempre nos intercambiamos todos los libros que publicamos, ¿no? Él dice, en exégesis, el mito, del griego mitos, es una historia narrada para explicar una costumbre o un rito religioso ancestral. Se refiere a una forma precientífica, es decir, cuando se dice precientífica, quiere decir que no entra dentro de lo que hoy sería una definición científica, algo que se puede demostrar en un laboratorio. Es decir, la definición de algo científico es algo que puede ser demostrado en un laboratorio. Entonces, hay cosas de la historia que hoy en día, o sea, de la historia del Génesis, que no se pueden demostrar en un laboratorio, evidentemente, ¿no? Entonces, dice, una forma precientífica de explicar hechos o fenómenos acaecidos en el pasado y cuya comprensión rebasa los límites del conocimiento humano. Es decir, cuando se te escapa algo de cómo pudo suceder, pues tú te inventas el cómo tú te lo imaginas que sucedería, más o menos. Con razón, dice él, los exegetas y especialistas de la Biblia tildan de míticos muchos de sus relatos, entre ellos los 11 primeros capítulos del Génesis, ya que no tienen como finalidad principal ofrecernos datos históricos ni cronológicos en sí, sino vehicularnos, es decir, ser el vehículo por medio de un especial colorido literario muy emotivo, verdades teológicas que escapan a nuestras posibilidades de constatación directa. Cosas que tenemos que creer por la fe, porque no las podemos comprobar. Ahí está, si me permite, sí. Mi conflicto personal sí. que se está creando ahora al estudiar este material. Me sacude mucho la base de apoyo porque, ¿cómo se diría esto? Porque es algo que no me había planteado, ¿no? Claro. Estos conceptos y esta información del cual ignoraba completamente. Sí. Me da mucho que pensar. Uh-huh. Y acerca de mi propia fe, digo, realmente hay que tener una fe firme para, por la fe, creer que los cielos y la tierra fueron creados, claro, Dios. claro. Entonces, claro, una cosa que tú dices muy alegremente, casi sin mayor importancia, pero después te das cuenta que tú eres el representante de Dios y tienes que defender y no tienes argumentos, no tienes pruebas físicas para defender tu fe. Yo creo que esa es
lo más... Claro, es que lo más intentar pesado, ¿no? defender la fe con pruebas físicas es muy complicado, Claro. porque la fe es otro mundo, la fe es otra esfera. La fe es la esfera de la relación con Dios, que es la clave en la que está escrito todo el Pentateuco. El Pentateuco está escrito en clave religiosa, es decir, en cuanto a la relación con Dios y a la relación de Dios con el hombre. Entonces, esa es la clave en la que nosotros tenemos que leer todo el Pentateuco. Que asimilar estas cosas a mí no me afecta la fe. No, a mí no me ha afectado nunca, ¿eh? Y yo he sido siempre muy crítico y muy analítico, los que me conocéis desde hace... Esto le afecta. Sí, claro, claro, pero les afecta porque tienen una mente tan cuadriculada, claro, que es 2 y 2 son 4 y no hay forma de que 3 y 1 sean 4, ¿entiendes? Sino que la única manera es que 2 y 2 son 4. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay otras maneras de llegar a 4. 1 más 1 más 1 más 1 son 4 también. Entonces, es importante que nosotros, que somos en alguna manera responsables de transmitir principios que creer a otros, por lo menos tengamos un conocimiento un poquito más serio, como para poder llevarles a ellos a que tengan una mente abierta. Yo no digo que puedan llegar muchas veces a tener toda la capacidad o todo el entendimiento que nosotros podamos tener, pero digo que por lo menos les creemos a ellos una inquietud sobre la palabra y sobre el análisis de la palabra, y sobre todo que no se asusten cuando lean cosas que les suenan raras, es decir, que no las rechacen de plano porque sea algo, por decirlo de alguna manera, fuera de lo que es su ámbito, sino que sean ellos capaces de decir, bueno, este es el punto de vista de otra persona que yo puedo o no puedo tomar en cuenta porque me interese o no me interese, pero hay otros puntos de vista aparte del mío. Entender que somos humanos, que todos nos equivocamos, que nuestros conceptos pueden fallar. Exactamente. Pero eso, Dios sigue siendo Dios y está por encima. Claro. Y la relación con Dios es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, como vemos aquí, esos mitos religiosos que encontramos en todas las culturas antiguas, los sumerios, los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, forman la mitología, de ahí el término mito, mitología de su tiempo. Una historia religiosa cargada de relatos míticos en la que los dioses y semidioses son los protagonistas exhibiendo comportamientos propios de la raza humana. De ello tenemos fuerte evidencia en todas las mitologías antiguas, egipcia, asiria, escandinava, griega o romana. Es decir, en todas esas culturas los dioses se relacionan con los humanos, los hijos de los dioses se acuestan con las humanas, tal como ya veremos en Génesis capítulo 6 con los ángeles. Es decir, toda una serie de cosas que forman parte de lo que es una realidad de entendimiento de las cosas un poco distanciada de lo que normalmente hemos recibido, pero que no nos tiene por qué afectar, sino que sencillamente tenemos que aprender a recibirla como otra posición, y si realmente nos convence, tenemos base suficiente y decimos, oye, pues lo asimilamos como algo natural, no como un problema que nos juega una mala pasada. Y sabiendo que siempre podemos avanzar en el concepto. Claro. Y sabiendo que esto no es lo último, sino que esto es, como yo digo siempre, que estamos de camino, que no hemos llegado a ninguna parte. La pregunta que nos surge entonces, como le ha surgido a muchos estudiosos del material de Génesis, es si el material narrativo que tenemos en Génesis, y más concretamente dentro de la historia de los orígenes, encontramos o vemos trazas de mitos ancestrales judíos en relación a Dios.
La respuesta más honesta es decir que no, pero ese no requiere una serie de matizaciones. Es decir, el texto bíblico no es un texto lleno de mitos, como ahora veremos, pero es un texto que tiene reflejos míticos de otras culturas. ¿Entendemos la diferencia? Otra vez. ¿Qué? Sí. Es decir, el texto bíblico no es un texto lleno de mitos, pero es un texto que está afectado por los mitos de otras culturas. Es decir, los mitos no los crea el texto bíblico, ni la cosmovisión judía. Los mitos los crean las cosmovisiones de los alrededores. Y el pueblo judío se apropia de parte de esas cosmovisiones, igual que como vimos al estudiar Génesis, al estudiar la introducción al Pentateuco, se apropiaba acerca de las leyes que ya se estaban utilizando en otras culturas. El material de Génesis 1:11 no contiene, como las grandes mitologías antiguas, lucha entre dioses, como resultado de las cuales aparece el caos y de ahí los propios dioses crean la tierra, sino que la historia de los orígenes parte de la concepción de un Dios único. Fijémonos las diferencias que se van, para que nos demos cuenta que lo que tenemos no es mito, sino que esto es otra manera de entender la cosmovisión del mundo, ¿no? Es decir, es parte de la concepción de un Dios único preexistente a todo lo creado y que mantiene una relación cercana y directa con los hombres, marcándoles desde el principio lo que les estaba permitido hacer o no. La cosmovisión del pueblo de Israel no contiene, por tanto, narraciones sobre dioses, que es una de las características de los mitos, que, como hemos dicho, era lo que estaba en todas las mitologías antiguas. A esto se añade otra de las grandes diferencias con la mitología antigua y la cosmovisión judía, y es que, en detrimento de los muchos dioses que pululaban por todas aquellas mitologías antiguas, Israel rompe con la concepción politeísta de prácticamente todas las culturas de su tiempo y parte de un concepto monoteísta, en el que Yahvé, que para los judíos está siempre solo, es soberano y todopoderoso. Una realidad que nadie se atrevería a cuestionar. Por eso, a lo largo del libro de Isaías, Dios dice muchas veces, pero muchas veces, dice, he aquí que yo estoy solo, que yo soy solo, que no hay nadie conmigo, es decir, esa expresión de unicidad, de Dios único, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, aun aceptando el hecho de que este material, el material de Génesis 1 al 11, no contenga mitos relacionados con Dios y su existencia o comportamiento, no podemos negar que dentro del material de estos primeros 11 capítulos de Génesis sí encontramos influencia de otros relatos de la antigüedad que sí contenían algún que otro mito sobre ciertos elementos que eran comunes en otras culturas. Por ejemplo, las menciones, por ejemplo, los aspectos de la creación de la primera pareja, lo del muñequito, eso aparece en otras culturas. Y el pueblo de Israel le parece una explicación tan sencilla y tan natural que, y todavía no se sabía por bioquímica que el ser humano contiene en su cuerpo 213 elementos de los propios elementos de la Tierra. Es decir, que imaginaos lo que eso garantizaría, lo que ahí se dice, que el hombre fue tomado del polvo de la Tierra, ¿no? Pero claro, el cómo es el problema. El problema es, ¿necesitó Dios hacer un muñequito de barro? ¿Sí o no? Yo estoy convencido de que no, porque si los animales, es decir, por la palabra de Dios, se crean instantáneamente, Dios no necesitaba hacer un muñequito de barro para conformar nuestra torpe mente y decir, mira, esto es lo que yo he hecho.
¿sí? Y ahora a este muñequito yo le voy a dar vida. Todo eso es una forma de explicarlo para tontos, para incultos, ¿sí? Que en aquella época era lo que había. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Por ejemplo, las menciones del paraíso. El término paraíso que se menciona en el libro del Génesis no es un término ni siquiera hebreo, es un término persa. Es decir, un término que viene de lo que es la época de la dominación y la literatura persa, siglos V y IV antes de Cristo. Es decir, y sin embargo, fijaos que el término paraíso ya se emplea en los primeros capítulos de Génesis. La palabra Edén. Edén, lo mismo. Es decir, son toda esa serie de términos son términos persas. Entonces, el concepto del engaño a través de una serpiente, los árboles de la vida y del conocimiento, los querubines protectores, los semidioses, mitad ángeles y mitad hombres de Génesis 6, acusan la influencia de antiguos relatos míticos. Pero de todo esto nos vamos a ocupar detalladamente cuando lleguemos a cada capítulo. Es decir, solamente sepamos que hay muchos pasajes de estos primeros 11 capítulos de Génesis, especialmente, en los cuales la influencia mítica de las otras culturas tuvo mucho que ver. Y entonces, pero a nosotros no nos afecta, porque el cómo de las cosas es lo de menos. La realidad de las cosas es que hubo mal, es que el hombre cayó, es que el hombre desobedeció, es que Dios creó una pareja, es que, es decir, el hombre fue engañado por un ente diabólico. Ahora, que ese ente diabólico fuese una serpiente que andaba de pie y que hablaba, para nosotros es no solamente increíble, sino muy difícil de admitir. Las serpientes nunca han hablado, ni nunca han andado de pie. Los que andan más arrastrados son los lagartos. En ese caso, por ejemplo, la burra que habló con Balaam, tampoco los burros no hablan nunca. Claro, pero es que es una manera, digamos, de explicar lo que son situaciones para la gente de un pueblo que se traga cualquier historieta. Y en esta época, pues la gente se tragaba las historietas. Hoy en día, no. Hoy en día tú le cuentas a alguien lo de la serpiente que habla y todo lo demás y te está diciendo, venga ya. ¿No? Es la realidad. Definiéndonos claramente, para que nadie se llame a engaño, podemos decir que la historia de los orígenes no contiene mitos, pero sí está influenciada por narraciones míticas de culturas circundantes a Israel. ¿Por qué decimos que no contiene mitos? Porque no hay historias de luchas de dioses. Porque el caos no es el resultado de una pelea de dioses, sino que el caos es un estado en el que se encuentra la tierra. Es decir, está la teoría esa de los hombres que dice que está porque los demonios se pelearon. Está la teoría esa que no tiene, pero no tiene sustento, sustento ahí. bíblico. Entonces, bueno, hasta el momento hemos visto la diferencia entre lo que es historia y lo que es histórico, lo que es mito y lo que es mítico. Vamos entendiendo esas diferencias. Vamos a ver ahora lo que es la leyenda y lo legendario. Nuestro diccionario de la RAE define, RAE quiere decir Real Academia de la Lengua Española, define el término leyenda como relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Es decir, relación de sucesos que tienen más de tradicionales, que se han recibido por tradición, o maravillosos, es decir, están rodeados de un halo espiritual para darle valor, que de históricos o verdaderos. Y
documentales de arqueología. ¿Cómo? Viendo documentales de arqueología que me Sí. llamó mucho la atención, hablaban acerca de estas ciudades perdidas Sí. que no se sabía exactamente si habían existido o no y quedaron en la leyenda. Sí, Entonces, digamos así, él narra que el arqueólogo tomó en serio la leyenda y empezó a atar cabos sí, y descubrió esa ciudad que en principio era leyenda. claro. Pero entonces a veces puede ser, no digo yo, Sí. que nosotros tengamos cosas por leyenda, que es algo de fantasía inexistente, Sí, pero que en su momento fue realidad. claro, o puede que, es decir, que ahora mismo se pueda tener como leyenda y que dentro de 50 años se llegue a descubrir algo que demuestre que no era una leyenda, sino que era una realidad. Es como, por ejemplo, ha pasado con los descubrimientos de determinados sellos de David o de distintos reyes, es decir, reyes de los cuales se dudaba incluso que de David se llegó a dudar hasta que hubiese vivido en Jerusalén. Imagínate tú hasta dónde llegaba el asunto, ¿no? Pero hoy en día se han descubierto sellos de David dentro de lo que es los propios muros de Jerusalén y debajo de la fortaleza de Herodes. Es decir, que lógicamente lo que antiguamente se pensaba y se decía, bueno, esto es lo que ellos cuentan que había pasado, pero no tenemos base científica. Hoy en día la arqueología demuestra que muchas cosas que por tiempo se consideraron como leyendas, hoy en día son realidad, ¿eh? Pero eso no sucede con todo, ¿eh? No, Es decir, obviamente no. seamos realistas, por favor. Es decir, ojalá que sucediera con todo, pero no eso. Retomando la diferencia que existe entre un mito y una leyenda, digamos que si el mito era una narración sobre los dioses, la leyenda tiene como protagonista a uno o varios personajes claramente humanos, pero que en virtud de la narración se convierten en una especie de héroes legendarios. Es decir, los mitos están relacionados con los dioses, las leyendas con los humanos. ¿Vale? Los mitos con los dioses, la leyenda con los humanos. Exactamente. Para que algo sea considerado un mito, tiene que partir de lo que es el ambiente de lo mítico. Lo mítico es lo espiritual, el mundo celestial, donde los dioses se peleaban entre sí, o se casaban entre sí, o se mataban entre sí, o se robaban entre sí, ¿eh? Entonces, lo que nuestra Real Academia de la Lengua Española indica es que para que una persona normal pase a ser un personaje legendario, la narración es adornada con toda una serie de hechos portentosos recibidos por la tradición de cualquier cultura que hace que el humano pase a ser un personaje. Es decir, esto es lo que, por ejemplo, vemos hoy en día muchas veces y se menciona muchas veces en televisión con gente famosa de la televisión, que tienen una vida privada en la cual son personas, pero tienen un papel que hacen frente a las cámaras que es un personaje. Entonces hay una diferencia entre la persona y el personaje. ¿Cuándo se convierte un ser humano en un personaje? Pues cuando hace algo extraordinario, por decirlo de alguna forma, o le pasa algo extraño, ¿eh? Así podemos decir que en Génesis 1 al 11 nos encontramos con varios personajes legendarios, como algunos de los descendientes de Caín, Jabal, Jubal y Tubal-Caín, Set, Enoch, Matusalén y, como no, el verdadero héroe legendario de esta historia de los orígenes, nuestro Noé. Noé es el personaje, digamos, más desconocido, por decirlo de alguna forma. Bueno, no el más, pero quizás el que más entronca con lo que es las culturas antiguas. Es decir, hay Noés en los egipcios, en los babilonios, en los sumerios, en los semitas, en todas esas culturas hay un Noé, que se llama de otra forma, pero hay un Noé. Y casi los relatos son casi son muy parecidos. Hasta las medidas,
Sí. El arca, hay un arca también. Sí, ¿no? bueno, pero las medidas normalmente casi nunca coinciden, porque las medidas hebreas eran completamente distintas a las medidas de esos países, entonces casi nunca coinciden. Pero los del arca sí, también lo ponen. Sí, el arca también, más que el arca, un barco, en casi todos los de esto, ¿no? Las leyendas, pues, no son historias de dioses, sino de humanos, con sus hechos admirables que quedaron como referentes legendarios para la nación de la que procedían. Y debemos decir que esta definición de leyenda no se circunscribe al libro del Génesis, sino que se sigue repitiendo con casi cada personaje importante de la historia de Israel. Recordemos, por ejemplo, el caso de Sansón. Sansón fue una persona que se convirtió en personaje. Los jueces de Israel, lo mismo. Los valientes de David, lo mismo. Jonatán, la espada y se quedó en la mano, claro. y con una quijada. Jonatán y su paje, lo mismo. Y otros muchos que pasaron de ser simples creyentes en Yahvé a convertirse en personajes legendarios de la historia israelita, porque participaron en algún acto que para ellos fue llamativo y que se conservó. Nosotros desde el púlpito lo seguimos preservando como imágenes de... Claro, y además nosotros lo hemos ido preservando y engrandeciéndolo. Claro. Es decir, que ese es uno de los problemas. De hecho, Gunkel, allá por el año 125, ya apuntaba el valor de reconocer dentro del material de Génesis, fijaos el año que estamos diciendo, 1925, la gran cantidad de leyendas antiguas que contiene, muchas de las cuales fueron escritas en formas poéticas. Es decir, cuando leemos en el Antiguo Testamento, y especialmente en Génesis, nos encontramos con una serie de registros escritos que están escritos en poesía. Y esos registros en poesía normalmente tratan de un personaje. Bueno, esos registros en poesía eran una manera corta de recordar y ensalzar a un personaje. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquella poesía que dice Lamec? A un hombre maté porque me golpeó, ¿no? Y a un hombre, destruí porque me hirió, ¿no? Si 100 veces si 70 veces sería vengado a Caín, 70 veces 7 lo sería Lamec, ¿no? Es decir, eso es una poesía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Se convierte esa poesía en algo fácil de recordar, es como un estribillo que se recuerda en las culturas y, como dijimos, se recuerda durante las noches junto al fuego de la hoguera, y que sigue magnificando al personaje de Lamec. Entonces, casi todos, Gunkel decía que casi todas esas, esas partes legendarias fueron escritas en formas poéticas. Él dice, tampoco la religión se afecta por la conclusión de que este libro, Génesis, contiene leyendas. Las narraciones poéticas se adaptaban mucho mejor a ser el vehículo de las ideas, incluyendo la idea religiosa, que la prosa. Es decir, se escribía mejor y se recordaba mejor si se hacía una pequeña poesía que si tú contabas una historia enrevesada. Por eso el libro de Job está hecho así, ¿no? El libro de Job es que es un libro muy extraño. Es un libro... Dentro de los libros poéticos. Está más que dentro de los libros poéticos, dentro de los libros sapienciales, libros de sabiduría, que se llama. Es un libro que está escrito en forma poética, pero que tiene un contenido muy concreto, y es dar referencia acerca de cómo comportarse frente a las tribulaciones. Es decir, es un libro con propósito, no es un libro que sea solamente de información, sino que te transmite
principios que tú pongas en práctica para salir de esa situación. Por eso el libro termina con la victoria y la bendición de Dios sobre Job y sobre su casa. Entonces, eso es importante. Y adhiriéndonos nuevamente a las reflexiones de Matthews, que fue uno de los que mejor para mí ha definido esta diferencia entre mitos, leyendas y todo lo demás, vuelvo a remarcar que si los mitos no pueden ser considerados como históricos, porque tratan con la esfera de lo divino, lo eterno, la vida de los dioses, el caso de la leyenda es absolutamente diferente, porque en ella sí hay mucho componente de verosimilitud y de historicidad, aunque a veces, como ha sucedido desde la antigüedad y sigue sucediendo, las historias fuesen magnificadas para exaltar a héroes o reyes. Veamos la aportación de Kenneth Matthews en este respecto. Dice que las tradiciones del Génesis contienen un elemento de historia auténtica no es solo posible, sino bastante probable. La leyenda no es necesariamente una ficción, y aunque las narrativas no puedan ser consideradas como documentos históricos en el sentido estricto, sería muy extraño que entre los variados ingredientes que entran en la composición no hubiera alguna recolección verídica de eventos del pasado remoto. Es decir, lo que viene a decir este hombre es que en las historias que se contienen en el Génesis, aunque no se puedan considerar como históricas, habían cosas que sí, tenían valor histórico, y que esas cosas que tenían ese valor histórico lo que hacían era pensar que formaron parte de las tradiciones orales de esos pueblos que se las transmitieron entre ellos. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Entonces, él dice que no solamente es posible, sino también bastante probable. Y este es una autoridad en el tema de lo que es el entendimiento de la composición del Génesis. Es decir, que es un personaje. Vamos a ver un poco un tema más para el día de hoy, que es el de la saga. La saga se le conoce también como cuento folclórico. Es decir, la saga es muchas veces parte de un folclore. Es la historia de una familia dentro de lo que es una cultura. ¿Me explico o no me explico? Hermann Gunkel utilizó el término saga para hablar de las pequeñas historias que se contaban en los círculos tribales antiguos de Israel. Este término no se aplicó primeramente a los israelitas o a su cultura, sino que ya se aplicaba desde hacía algún tiempo, prácticamente un siglo, a lo que eran las historias que se habían descubierto del mundo escandinavo. Las historias de vikingos, de nórdicos, de pueblos, de los godos, toda esa serie de historias estaban considerados como se las llamaba sagas, porque eran historias que contaban la historia de una familia. Entonces, cada familia seguía recordando la historia de su familia, y a lo mejor de sus abuelos o de sus ancestros, pero en otro lugar se contaban otras historias, y a veces las historias se mezclaban entre sí. Entonces, como muy bien explica Matthews en su ya mencionada obra, uno de los grandes valores de los trabajos de Gunkel en la década de los años 1920 al 30 fue el de trazar un método de estudio de la escritura, especialmente en referencia al Antiguo Testamento y más concretamente a Génesis, completamente distinto al que se empleaba entonces para el análisis detallado de los textos. Vamos a ver lo que se hacía hasta entonces y lo que Gunkel propuso. Hasta entonces, hasta aquellos años, los eruditos del estudio bíblico partían del Pentateuco como un todo.
De allí iban separando las 3 o 4 fuentes escritas que lo componían, el yavista, el eloísta, el sacerdotal y el deuteronomista, ¿no? Seguían desmembrando el conjunto hasta convertirlo a veces en pequeñísimos fragmentos, muchas veces imposibles de clasificar. Gunkel transformó completamente esa dinámica de análisis partiendo de lo dicho, que en alemán es sagen. Lo dicho, el verbo sag es decir en alemán, y sagen es lo dicho. De ahí la apropiación del término saga que hizo la teología y la crítica bíblica y que ya es conocido en el mundo del estudio para nombrar las historias antiguas de las culturas escandinavas. A Gunkel le importaba más lo que se decía antiguamente, lo que se contaba por el pueblo en aquella época, que el conjunto de la redacción ya aceptada del que partían sus colegas para el estudio profundo del material de la Torá. Vamos a pararnos aquí porque esto es muy interesante. Es decir, a este hombre le importaba más lo que se contaba en los fuegos de campamento de las tribus de Israel que lo que luego se escribió. Los historiadores, hasta investigadores, hasta Gunkel, partían de lo escrito. Gunkel parte de más atrás, parte de lo dicho, lo contado, lo relatado por la gente. Le importa más lo que la gente ha contado que lo que al final se registra. El registro para él es secundario. Lo principal es tener claro lo que la gente ha ido contando. Por eso, habla tanto de las sagas, lo dicho, lo contado, lo referenciado por otros. Este hombre se ocupó de irse a Israel y formarse, estar con ellos. No, el que tú dices es Gerhard von Rath, que yo lo he mencionado en varias ocasiones. Él se fue a Israel, vivió en Israel muchísimos años y conocía no solamente hebreo y griego como su lengua materna, sino que además se dedicó a investigar todo el texto hebreo y concretamente el libro del Génesis le dedicó pues casi 80 años de su vida. Por eso yo digo que hoy en día no se puede estudiar el libro del Génesis sin leer por lo menos las referencias de Gerhard von Rath, porque es lo mejor que existe sobre... Es como una piedra y esto es lo más... Esto es lo más serio que se ha hecho, porque además es que un hombre que dedica su vida a prácticamente el estudio de un libro de la Biblia y que se muere con 85 años me parece que es decir, es una persona que sabe muy bien de lo que está hablando. Es decir, no es un chipichanga que ha analizado 4 versículos y que dice, pues a mí me parece que esto dice esto, sino que va desgranando punto por punto cada uno de los términos hebreos que se van empleando en el libro del Génesis para indicarnos a nosotros lo que esos términos tenían de sentido en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Te están dando datos de la niña? No, ya ha salido. Ah, ya ha salido. Lo que pasa es que me recomendaron una aplicación, se llama S-Word, pero la espada. Sí, la espada. Pero aquí creo que no tengo Fonrad. Estaba buscándole. No, Gerhard von Rath, pero vamos, yo lo tengo, que si quieres yo te lo mando. ¿Cómo te la has puesto esa aplicación Bajándola desde internet. Sí. La aplicación del iPhone. En el iPhone, en el Android no se puede. Sí se puede. Es gratuita. Sí, la espada yo no la encuentro. Sí. Y llevo muchos años con ella. Hay que escribirlo bien solamente. Sí. Ahora lo vemos. Entonces, Gunkel defendía que en esos cortos relatos que el folclore popular había conservado vivos a través de los siglos, se encontraban mezclados como si fuera una amalgama inseparable las historias reales antiguas, pero adornadas con otros elementos decorativos que las enriquecían
para conseguir que la memoria popular pudiese recordar sin demasiada complicación, remarcando más lo insólito o lo portentoso. Estas pequeñas narraciones que, como hemos visto, componen el material de los orígenes. De esta manera, resumiendo en este capítulo la variedad del contenido narrativo del material del Génesis 1 al 11, debemos aceptar que aunque estos textos no contengan mitos propiamente dichos, sí están afectados por material mítico de otras culturas semíticas, y que el texto hebreo de estos capítulos está salpicado de leyendas sobre personajes legendarios que fueron conservados por tradición oral primitivamente y que las sucesivas generaciones fueron recibiendo a través de los cuentos e historias que el acervo popular había conservado a través de su propio folclore. Es decir, las canciones como por ejemplo el folclore no es solamente el baile y la música, sino que es toda la cultura, digamos, de vida de un pueblo, ¿no? Entonces, ¿os acordáis, por ejemplo, de aquella cancioncilla que corría en los tiempos de David? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Bueno, eso pertenece a ese tipo de cosas que se quedaban en el imaginario popular y que luego se registran como diciendo esto era lo que se cantaba en esa época. Entonces, es importante que entendamos lo que fueron esas cosas dichas, que eran no tanto las historias familiares como pasaba con las sagas escandinavas, sino que eran las cosas contadas por los antiguos. Recordad que aquí el término saga que hemos empleado viene del verbo alemán sagen, que es decir, lo contado. Yo eso no lo sabía, pero siempre que sale la palabra saga me acuerdo de una serie que había hace ya. Sí. La saga de los Fonsai. Sí. Contaba la historia de una familia. Claro. Es que una saga en realidad es la historia de una familia. Pero aquí el término que Gunkel, sacó no era el mismo término que se empleaba para las sagas escandinavas, que eran historias familiares de los personajes escandinavos, sino que era más lo que se conservaba de lo que se había contado, o lo dicho, por tradición. Es decir, eso es muy importante que tengamos esa diferenciación. ¿Vale? Bueno, preguntas sobre este capítulo 2 del nuevo libro. Y en lo de la mitología, Sí. que hago claro, que son para los dioses, y que lo otro de los hombres. La leyenda, lo legendario y la leyenda es de los hombres. Muy bien. Y lo mítico o el mito es de los dioses. ¿Vale? Sí. ¿Qué más? ¿Qué cosas? Pregunta. También hoy día se atribuye esa palabra a alguien y dice a un mito, como utilizándolo un poco. Sí. Claro. Esta persona se ha convertido en un mito. O la leyenda de Noé. Claro. Puede ser también, o la de Sansón, que también Claro. bien, la de David. Claro. Se convierte en una leyenda que... Y hermano lo predica muy bien, eso es un mito. Bueno, ¿alguna pregunta? Algo que nos haya quedado suficientemente claro. A mí lo que me importa de este capítulo es que nos quede clara la diferencia entre mito, leyenda, historia y lo histórico. Es decir, la historia y lo histórico, el mito y lo mítico, la leyenda y lo legendario. ¿Vale? Teniendo claras esas tres la cosas... historia es una cosa que en el libro de Génesis, desde lo que es desde el 1 hasta el 11, no se puede fijar. No se puede fijar ni fecha ni tiempo. No hay fecha. No hay tiempo, a temporada totalmente. Al no haber fecha, no se puede meter como material histórico. ¿Entiendes? El material histórico empieza en el siguiente libro, que es el tercero y que trata desde Abraham. Ahí sí podemos situar a Abraham históricamente. Sabemos la fecha, sabemos el nombre, sabemos que, es decir, que hay otros escritos de la época en los que se menciona el nombre de Abraham, con lo cual
situamos históricamente, haciendo uso de una de las herramientas que dijimos que utilizaba hoy la crítica bíblica, que era el estudio histórico, la crítica histórica, que era una comparación en el tiempo de lo que se tenía con aquellos otros lugares en los que fueran mencionados esos otros personajes. Preguntas sobre estos tres aspectos del día de hoy. Bueno, como os dais cuenta, vamos a ir paso a paso. Lo de la saga, pues la saga no es lo transmitido a través de la escritura, sino a través de lo oral. Exactamente. Lo dicho, lo contado, lo relatado en los círculos tribales. Tribales, las mesas, lo antiguo, de padre a hijo, de hijo a padre, historia. Por tradiciones. Esa era la saga. Sí. Bueno, pues despedimos entonces en oración y damos gracias.